Buenos días, gente buena. Yo soy Antonio Vargas y quiero invitarlos a formar parte de del segundo día de actividades en el Festival del Sonido aquí en el Mercado Gómez Farías. Estamos a punto de iniciar la charla sobre música de películas y vienen más ponencias y otros talentos adelantes, musicales, conocimiento en su máximo esplendor. Así que por favor, aparezcan aquí. Ustedes son la magia y nosotros solamente unas herramientas. ¿Qué es el ser? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es la realidad? Principio, vida, fin, trascendencia, conciencia. ¿Qué tal, gente buena? Bueno, yo soy Antonio Vargas y es un placer estar aquí pues compartiéndoles esta charla que yo la siento como una exposición de esas que luego por ahí alguna vez salió un post donde decían, estaría bien padre que hicieran un día en la academia donde cada quien expusiera de los temas que le gustan, ¿no? Más allá de exponer como lo que se tiene en la currícula. Y cuando Ángel me hizo la invitación al Festival del Sonido, dije, yo quiero hablar de la música de películas, por favor. Y pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Voy a dividir esta charla en tres bloques pequeños. Trataré de no extenderme para no abarcar mucho tiempo de la siguiente charla. Y bueno, el primer bloque parte de la experiencia, ¿no? Eh, Aquí hay una pregunta como guía para todos, o sea, es como, ¿recuerdan cuál fue la primera película o el primer sonido en una película más bien que los hizo como sentirse adentro de la escena, ¿no? Y es una pregunta que quiero que se lleven como cada quien, ¿no? ¿Cuál es ese banda sonora que los marcó, ¿no? Y bueno, en mi caso personal, pues tengo aquí algunos referentes. Uno de ellos es el Planeta del Tesoro. Yo pues tenía los cassettes estos, no me acuerdo, los VHS y no, pues tenía como 10 nada más. Y pues no teníamos cable y eso, y yo veía las películas mil y un veces, ¿no? Entonces ya me sabían los diálogos y todo eso, y pues naturalmente la música también se fue metiendo, ¿no? De tal manera que cuando pues ya llegó la era digital y esas cosas, yo recuerdo que busqué el soundtrack del Planeta del Tesoro y solo con escuchar el puro soundtrack, ya ajeno de los diálogos, recordaba que estaba pasando en la película, ¿no? Decía, sí, aquí está esta escena, sí, aquí está esto otro, ¿no? Y lo mismo me pasó con Jimmy el Durazno Gigante, ¿no? Porque recuerdo una escena muy particular que tenía el Cien Pies con Jim, donde le decía, tú eres el que toca en las noches, ¿verdad? Y dice, sí, cuando me siento triste toco así, ¿no? Y cuando me siento feliz toco así. Pero eso era como parte del soundtrack, porque cuando buscas la banda sonora, están los momentos de silencio incluidos con lo que el violín hace, ¿no? El violín que toca uno de los protagonistas de esa película, ¿no? Que es el Saltamontes, como que tocaba el violín. Y yo decía, wow, me encanta cómo está tan planeado hasta el silencio, ¿no? Y un poco como, o sea, los títulos hasta de las bandas sonoras te iban contando como, digamos, el guión de cine, ¿no? O sea, tenías títulos como Confrontación de Jim con las nubes, ¿no? O Introspección en el espejo, Reflejo en el lago, ¿no? Y dices, "Oh, esto podría ser un poema, ¿no? Sin problemas. Pero otra de ellas fue una adaptación que se hizo de una novela que se llamaba El Gran Ratón Detective y después lo tradujeron como Basil o Policías y Ratones. Es una película como un poco ahí medio escondidilla de Disney también, pero me encantaba porque yo tenía muy presente, o sea, desde pues las caricaturas y cosas así, a Henry Mancini porque uno veía la Pantera Rosa y le salía este Music by y Henry Mancini. Y un día le puse atención a los créditos
Policías y Ratones y dijo, wow, no puedo creer que Henry Mancini hizo ese soundtrack. Y dije, con razón está tan fregón, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron como, para mí, esos momentos cinematográficos y musicales donde, les decía, yo ya podía escuchar la música independiente de los diálogos y ya sabía qué estaba pasando, ¿no? Y bueno, Sino de Paraíso lo vi muy, muy, muy después, o sea, ya no fue como una experiencia marcada, pero lo quise poner como un referente porque justo, pues el señor Morricone tiene como esta cuestión de el leitmotiv como bien desarrollado, ¿no? Que el leitmotiv pues no es otra cosa como el tema con el que recuerdas ciertas cosas, ¿no? O sea, si a alguien le dices como de cómo suena cuando entra Darth Vader y en corto lo puede cantar, o sea, eso es un leitmotiv. Y Morricone, John Williams, Hans Zimmer usan mucho ese recurso traído desde Wagner, o sea, porque ese man como explotaba muchísimo ese recurso, ¿no? Entonces, pues no sé si ya lo tengan esa pequeña respuesta a la pregunta. Sí me gustaría que fuera como una charla activa, no se sientan presionados si no la tienen, porque si alguno ya la tiene, pues me dice, o sea, como cuál es ese soundtrack, ese sonido que nos hizo ligar la narrativa cotidiana con la narrativa visual. ¿Tú lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Sí? Pocahontas. Pocahontas, Pocahontas. Como el soundtrack, ¿no? Que te hizo sentir que estabas dentro de Hércules, Hércules. No podía comer porque estaba Uno canta. ¿Tú, amigo Ángel? Tiburón, Tiburón. Guerra de las Galaxias, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Renécito. Hubo un momento en el que, o sea, este fue como el top para mí, porque yo recuerdo que esta película yo la escuché primero toda, o sea, yo no la vi antes de haber escuchado el soundtrack, hice como el proceso al revés. Dije, en lugar de ver la película y decir, ah, sí, recuerdo que esta escena pasaba así, dije, no, voy a escuchar todo el soundtrack y me voy a imaginar de qué va, ¿no? De qué va un poco las escenas, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como muy interesante justo, pues los momentos que llegaba a despertar esa canción, ¿no? Bueno, de todo ese soundtrack, porque tenía un montón de espacios que yo decía, wow, o sea, esto me está hablando de algo que es importante, ¿no? Y ya, no lo había acabado el soundtrack y dije, ya quiero ver la película para ver en qué momento se atraviesa eso, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, esto es de esa película, ¿no? Esto que van a oír. Entonces, para mí era como que, oh, esto se escucha como bien misterioso, ¿no? O sea, imaginarme qué está pasando. No sé si alguno de ustedes ya la haya visto. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¿Sí? ¿Tú ya la viste? Excelente, entonces es mucho mejor. O sea, ¿tú qué te imaginas que estás sonando con esto de fondo, no? O sea, crea tu propia narrativa. ¿Qué crees que habla esa escena? Bailando, un baile. ¿Tú ya la viste bien? Ya se la saben. ¿No recuerdas? y luego de pronto empiezan a tener como una escena, o sea, como que eran ajenos y de pronto empiezan, no sé. Ok. Bueno, pues vamos a una de las paginitas de YouTube. Creo que es la segundita o la tercera, no recuerdo. A ver, vete a la segunda pestaña. Dice, vamos a ver aquí un pequeño fragmentito. Le voy a pausar a esto y vamos a ver, pues, como ese impacto, ¿no? Espérame, amigo. Antes de que le pongas play, vamos a escuchar un pedacito de lo que sería la trama, o sea, un fragmentito antes de que escuchen como la visualización, ¿no? Y a ver si les hace como match, ¿no? Dejen que esto cargue. A ver. Ahí está.
No, no es. Bueno, no encuentro bien el soundtrack, pero mejor dale, ya dale play, amigo. O sea, lo que me encanta de esta película es justo como que es una película del siglo XXI que rescataba como toda esa esencia de lo que se supone que era el cine mudo, ¿no? Y justo pues la película habla como de esa transición del cine mudo al cine hablado, ¿no? Un poco como haciéndoles spoiler, o sea, ella es como una actriz que se incorpora al cine cuando aún es mudo y llega a incursionar en el cine hablado, pero un poco desplazando como al que fue su mentor en el cine mudo, ¿no? Y el que era el actor en el cine hablado, pues no sabía cómo lidiar con esa situación, ¿no? Pero, o sea, a mí es como súper encarnado lo que está sonando en relación como a todo el dramatismo, ¿no? Que se está viviendo, ¿no? Entonces, piénsenlo desde su perspectiva personal. Imagínense este soundtrack y ustedes están entrando como a su cuarto, ¿no? A su cuarto y se acercan al buró, al tocador, ¿no? Al escritorio, ¿no? Y hay una especie de aura de curiosidad, ¿no? O sea, de un descubrimiento de espacio nuevo. Si esto lo descontextualizamos un poquito, o sea, yo pondría, ¿cómo se sentiría este soundtrack entrando al Mercado Rivera, ¿no? Es como ese momento en el que abrieron, se escuchó como el crescendo de los violines, para mí sería como cuando abren las cortinas, ¿no? Cosas así, ¿no? Cuando alguien está ascendiendo, ¿no? Es una ascensión. Ese momento en el que ya te sirvieron el café, le vas a dar la primer mordida a la torta, ¿no? De chilaquiles negros y dices, oh, qué gloria, ¿no? Entonces, aquí una escena completamente diferente a lo que ahorita les estoy narrando. Pero, como les digo, si ustedes se apropian justo de lo que nos sucede a día, ¿cuántos sonidos no hay atrás de lo que vivimos, no? O sea, yo creo que perfectamente todo lo que vivimos podría musicalizarse. Vivimos un drama constante. Bien, amigo, pasamos y vamos a la presentación. Y otra, o sea, fue como una gran referencia, otro momento en el que dije, no, esto no me lo creo. Yo soy un pues gran fan del señor Juan Luis Guerra, y pues yo sabía que el man cantaba bachatas y baladitas, ¿no? Y bachata real, ¿no? O sea, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero me sorprendió porque andaba curioseando en sus álbums y vi que el señor había hecho el soundtrack de una película para niños que se llama El Capitán Avispa. Y yo dije, wow, ¿no? Entonces volví a escuchar todo el soundtrack del Capitán Avispa. Yo no he visto la película, pero me encanta como imaginarme qué demonios puede estar pasando. Lo que ustedes están escuchando es el soundtrack del Capitán Avispa, ¿no? Entonces un poco medio te puede contextualizar como por la cuestión de... Estamos hablando de textos, ¿no? Para las diferentes. Claramente es un vals, ¿no? ¿Y en qué contexto? Si lo imaginas de la película, pondrías este sonido, ¿no? O sea, ¿ya qué te suena, amigo? En un contexto ajeno a lo que los clichés de lo que el nombre de la película sugiere, ¿no? Es valioso, ¿no? Te imaginas como una espiral, una especie de danza, ¿no? Todos como con un orden, ¿no? ¿Usted qué se imagina con ese soundtrack? Excelente, el crecimiento de las flores, crecimientos, la vida, excelente. Muy bien, y pues nada, la verdad es que yo, desde que tuve estos acercamientos, me volví como una especie de buscador de melodías de cine, porque sabía que si la música estaba buena, la película lo iba a estar, ¿no? Entonces, desde hace como unos 5 o 6 años, me creé un playlist que se llama Movie Éxtasis, y así lo pueden encontrar, es público y es creado por mí,
con pura música de películas, pero de este tipo. O sea, sí hay canciones como clásicas, el tema de Superman, Guerra de las Galaxias, todo así, pero me gusta justo como la mayoría de estas películas yo no las he visto. Y es como, les digo, para mí una gran sugerencia. O sea, por ejemplo, esta canción, ¿no? Se llama Me voy a morir de tanto amor, ¿no? Y es de una película que se llama Lucía y el sexo. O sea, ¿alguno la ha visto? Yo no la he visto, pero les juro que escucho este solo que digo, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver, o sea, se escucha como entrañable, ¿no? Y uno ve como hasta la portada de eso y dice, no, esto ya es una narrativa exquisita, ¿no? O sea, se escucha ahí algo romántico, no se imagina una escena de callejón, ¿no? Tal vez, y es bien interesante justo ese ejercicio. Yo recuerdo que lo hacía mucho con un amigo cuando íbamos a los conciertos de la orquesta en el Teatro Aguascalientes, ¿no? Y me acuerdo que la gente nos llegaba a callar en plan como, yo cerraba los ojos y le decía, cierra los ojos, cierra los ojos. Le decía, ¿a qué te suena eso? Ponle, hay que hacer una historia, hay que hacer una historia. Y entre él y yo empezamos a complementar, ¿no? Yo decía una cosa como de, estoy en un campo, y el campo es amarillo, ¿no? Y hace viento. Y luego ya me callaba y alguien se acerca, ¿no? Pero según lo que escuchábamos, ¿no? Y nos llegaron a callar muchas veces y a casi querernos sacar del teatro en plan como de, bueno, déjenme oír, ¿no? Pero también tuvimos momentos en los que se acercaba la gente ya ni a escuchar lo que estaba en la orquesta tocando, como, oye, lo que están diciendo estos güeyes está bien cabrón. Bueno, vamos con la siguiente, más bien, no tu diapositiva, más bien con lo del YouTube. Y ponemos la escenita esta de Robot Dreams. Robot, esa. La ponemos en grandecito, ¿sí se puede? Vamos a ver este pequeño fragmentito de esta película que también es casi que muda. No, pues sí, yo diría que los personajes pues no intervienen con una cuestión de diálogo, ¿no? Y esta también, o sea, después de ver todas las críticas y lo que había atrás de fondo, dije, no, necesito verificar mi sello de calidad, ¿no? Entonces fui a buscar el soundtrack, ¿no? Y no, si no lo han visto, se las recomiendo ampliamente, ¿no? Pero bueno, un poco contextualizándolos, en caso de que no lo hayan visto, o sea, este hombre está como en este sujeto, este ente, está como inmerso en una especie de sueño, ¿no? Fíjense cómo esos sonidos, o sea, un poco como combinación de lo electrónico con los pájaros, ya te va situando, ¿no? Vívanlo. Una referencia ahí de cultura popular, ¿no? O sea, incluso como hasta esos momentos de silencio pues son importantes. Uno pensaría, todo el tiempo tiene que estar sucediendo algo sonoramente, porque a veces siento que no sabemos lidiar con el silencio. La sincronía de las tomas con los momentos que entró el piano, ¿no? O sea, es como, esto está bien hecho, está diseñado, ¿no? Así. Fijaron, la sincronía cambió la forma de lo que estaban haciendo conforme lo que sonaba, ¿no? O sea, esto ya es como más, digamos, avanzado, en el sentido de que
previo a la incursión de la música en el cine, esto no estaba tan pensado así, o sea, al que componía música para cine solo le llegaban con un guión ya escrito y le decían, pon la música a esto, bro, ¿no? Y es como, imagínense si se hubiera planeado como en paralelo, ¿no? O sea, tendríamos joyas como esto, ¿no? O sea, momentos planeados, silencios, ¿no? Eso es a propósito, ¿no? O sea, ese silencio, ¿no? Para que sonara el timbre. Cambio de tiempo, ¿no? O sea, encontré un arco iris, ¿no? De la toma, ¿no? Caos, ¿no? Se realiza la planta, es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y vuelve a la realidad, ¿no? Vamos a la escena de El Ilusionista. Justo hace un momento les comentaba que sin la música, o sea, por supuesto que el cine antes de... Dale, amigo, dale. Sí. Película italiana, ya de unos ayeres. Pero en introducción, ¿no? O sea, yo me veo perfectamente cuando ando en mi rila, ¿no? Y esta película me sucedió justo lo mismito. Yo escuché todo el soundtrack antes de ver la película. Y no, cuando la vi, para mí fue como de sí, claro, la escena es perfecta. No lo había imaginado así, pero me encanta. En fin, lo que me gusta justo de aquí, ya le pausamos, amigo, es cómo en este caso, por ejemplo, Luis Bacalao, que fue el compositor de esta música, lo introduce muchas veces alrededor de todo el soundtrack de la película, ese leitmotiv, ¿no? Y es importante porque lo mete justo en los momentos como icónicos de la escena, ¿no? Bien, vamos ahora a la presentación. La presentación. Siguiente diapositiva. Bien, bueno, pues solamente como para hacer una pequeña distinción, hay gran diferencia entre lo que es un soundtrack y lo que es el score. Un soundtrack son como las canciones que ya existen, que se meten adentro de una película, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, toda la música de Iron Man 2, o sea, prácticamente son rolas que AC/DC pues ya había hecho, ¿no? Y si tú, o sea, buscas como soundtrack Iron Man 2, pues son las rolas de AC/DC, ¿no? En cambio, el score es lo que se escribe particularmente para la película, que no toma cosas que ya están hechas, ¿no? O sea, si digamos, citando a lo mejor esta película, el momento en el que él tiene como la revelación de la conciencia y el papel que tiene que tomar, de cambiar de constructor de armas a ahora un luchador social, o sea, diseñar ese momento de revelación, ¿no? Eso es la diferencia entre soundtrack y score. Pasamos a la siguiente diapositiva, amigo. Y bueno, pues un poquito ahí de historia y curiosidades, o sea, esta cuestión de incorporar música en el cine viene como desde el año 1800, ¿no? Con el kinetoscopio y los cilindros fonográficos, o sea, esto que tenemos aquí es como el primer acercamiento a que era hacer eso, ¿no? O sea, había un cilindro fonográfico, uno va girando con una palanquita, ¿no? Va sonando ahí un sonido y te vendían como pequeñas plaquetitas en las que tú podías poner la imagen con la que aparentemente podías asociar esos sonidos, ¿no? Entonces a través de unos lentes, pues tú podías, un visor, podrías ver lo que se supone que debería sonar con eso, lo que se sugiere que suene con eso, ¿no? Y la incorporación en el cine de películas, la incorporación de música en el cine viene desde los años 30, o sea, fue cuando
Max Steiner hizo la primera sonorización musical de una película que fue con King Kong en el año del 93. Y después de ahí pues solo vinieron cosas en ascenso, ¿no? O sea, Max Steiner, que musicalizó más de 250 películas y fue un pionero también en la música de películas, entre ellas Robin Hood, fue como gente que llegó a inspirar a otros futuros compositores como John Williams, ¿no? Y esto de musicalizar las películas, pues antes se hacía tal cual como está muy en boga esta cuestión de que, El Señor de los Anillos, pero con la filarmónica en vivo, vamos a ver Harry Potter, pero con todos los músicos ahí en vivo, es como de, bueno, estamos volviendo a la esencia, ¿no? Porque antes así se hacía, ¿no? Y de hecho esta película que tenemos acá, que se hizo también por ahí de los 50s, es una película francesa que musicalizó Miles Davis, ¿no? Y Miles Davis era un trompetista de jazz, que es como de, bro, ¿qué estás haciendo ahí? No, y no vas a nuestra familia, ¿no? Pero justo él sentó el precedente de cómo deben sonar como cierto estilo de películas francesas a partir de ese momento, ¿no? Y bueno, o sea, llegamos como en línea del tiempo, esto fue como 1800, 1930, 1940, 1950, por allá en 1960 empezamos a tener la incursión igual orquestada con trabajos independientes, con las películas Werther en los años 60. ¿Podemos seguirnos en la siguiente diapositiva, amigo? Por favor. Después de años 60 venimos a todo lo que son años 70s y 80s, ¿no? Con la incorporación de un poco ya sonidos digitales y cosas ya como pregrabados. O sea, todo el soundtrack, por ejemplo, de Odisea del Espacio eran puras canciones de orquesta populares, ¿no? Y un poco como ahí se empezó a hacer un disclaimer en cuanto a, oigan, vale la pena así contratar a alguien que nos diseñe toda la sonoridad, a lo mejor buscamos cosas que ya estén hechas, que ya hayan perdido los derechos de autor y las metemos, ¿no? Y pues bueno, digamos que en ese periodo fue como el momento en el que se empezó a bajar como esta cuestión de invertir en la música de películas, y con la incorporación de los sonidos sintéticos, ya años 90s, pues ya digamos que el diseño sonoro empezó a tomar como otra perspectiva. Ya más bien fue como una cuestión de ambientación más que de una narrativa audible, ¿no? Porque digamos que ya no era como tan importante tal vez generar como la tensión en el oyente, en el espectador, sino más bien como quiero que todo el tiempo tenga como capas, ¿no? Tiene su capa visual la película y tiene su capa auditiva, pero si le aporta o no le aporta, pues lo importante es que todo el tiempo esté pasando algo, ¿no? Entonces ahí pues como que se rompió un poco la magia, pero bueno, pues afortunadamente para mí sigue teniendo como muchísima relevancia en cuanto a que incluso es una categoría en los premios Oscar, ¿no? O sea, mejor diseño sonoro, ¿no? Mejor soundtrack. Entonces, bueno, como ya estoy absorbiendo un poquito del tiempo de la siguiente conferencia, vamos a ir cerrando. ¿Podemos poner unos pequeños videitos, amigo? Vamos a poner el de... es que aquí está el proyector. Pon el de olvidaste tu contraseña. No, a ver, uno más. Yo creo que será... ese está bueno. Y lo hacemos grande. Esta es una escena justo de la película que les citaba al principio, que para mí fue como súper importante, que es El Planeta del Tesoro, pero quiero que se den cuenta, o sea, las anotaciones que hizo como el director James Newton Howard en relación a lo que está sucediendo. ¿Podemos darle play, amigo? Y medio vayan siguiendo como visualmente, ¿no? Como si fueran palabras.
O sea, por ejemplo, en ese momento de este niño, ¿no? Y él hace anotaciones como necesitamos un sonido profundo aquí, necesitamos drama, necesitamos que sea estridente, ¿no? Entonces, o sea, para a mí todo esto es como una gran poesía visual, o sea, como músico, porque justo, por ejemplo, aquí, ¿no? Como de necesito cambiar del modo menor al modo mayor y luego hacer un pedal y mantenerme en esta misma nota, tantos compases con estas variaciones, porque esto me genera esta tensión, porque esto me genera esta atmósfera. O sea, vean esto, ¿no? Vamos a descender y una super tensión, ¿no? O sea, todo el trino que hacemos allá arriba, ¿no? Y les digo, si uno ve luego las películas desde este momento, desde esta narrativa de cómo lo crean las personas que lo componen, es como, hermano, no manches, lo que estás haciendo es súper valioso, ¿no? O sea, está en sí mismo casi que también es una película, ¿no? Y bueno, para un como nerd, tal vez musical, o sea, es como de, bro, yo me la pasaría la tarde analizando esto, ¿no? Y los porqués, ¿no? Pero bueno, ¿le pausamos, amigo? Ya sé, no, no. Bien, y vamos a la presentación. Lo que quiero que se lleven con esto, la última diapositiva, es que se lleven esa pregunta que les hice al principio, ¿no? O sea, imagínense que ustedes son cualquiera de estos personajes, ¿no? O sea, independiente de que es la película, ¿no? Y están sucediendo ahí con la vida, cotidianamente. Detengámonos a cuestionarnos cómo sonaría nuestra vida, ¿no? O sea, y un poco más allá como de una creación original, que estaría genial, pensemos, no sé, en las cosas que nos marcaron, cuál ha sido como lo que les decía hace rato de la diferencia entre soundtrack y score. Probablemente un score, pues les digo, sería como una creación original, pero el soundtrack es algo que ya está hecho. Y piensen, por ejemplo, si ustedes se arman su soundtrack de su vida como por pedidos musicales, ¿qué cosas sonaban en su infancia, no? O sea, y tal vez alguien puede decir, no, pues yo recuerdo la grabadora de mi abuelo y él ponía Ray Conniff. Y tu soundtrack de tu vida va a tener en el primer track, en el primer apartado de infancia, a Ray Conniff en la grabadora de tu abuelo, ¿no? O no sé, a Cricri, a la voz de tu abuela cantándote una canción de cuna, ¿no? O poniendo los boleros, ¿no? Yo qué sé. ¿Cómo sonaría en tu adolescencia, no? O sea, ¿qué estabas escuchando en ese momento? ¿Qué escuchas en tu adultez? Y la pregunta, ¿qué vas a escuchar en los años siguientes, no? Y cómo, en cierta manera, la forma en la que vives también está diseñando cómo escuchas el mundo, ¿no? Entonces llévense eso para que, digamos, esto tenga sentido, todo este análisis, todo eso. La forma en que viven es un poco cómo escuchan el mundo. Muchas gracias. Yo soy Antonio Vargas, esto fue Música para Películas. Gracias, gracias. Muchas gracias, amigo. Aquí está el reconocimiento de Jesús. Agradecemos a gente del sonido, ¿no? Gente del sonido. Agradecemos que hayas estado el día de hoy con nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Ah, sí, sí. Sí, porque además no Gracias, mi Jesús. Agradecemos a mi amigo Jesús por estar aquí. Vamos a pasar a la siguiente charla. Es creatividad con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces aquí está, es un debate interesante porque, como saben, hay gente que dice es que nos van a sustituir. Pues vamos a ver si es verdad, ¿no? O a lo mejor es una herramienta que nos va a ayudar. Les recuerdo, por ahí tenemos unos stickers en aquella mesita. El motivo de este evento es para poder apoyar pues en los trabajos necesarios para mejorar el mercadito. Entonces, los stickers no tienen ningún costo, es lo que tú quieras dejar para poder aportar en esta gran obra. Bueno, entonces en un momento continuamos. Gracias. ¿Qué tienes en la memoria?